Estimados amigos, les habla el Padre Luis Antonio Vergara de los Misioneros del Verbo Divino y hoy vamos a tratar un tema, ya que estamos empezando este nuevo ciclo del año litúrgico. Vamos a hablar sobre los primeros discípulos, los primeros apóstoles de Jesús. Todos estamos acostumbrados hoy día a recibir mensajes, por ejemplo, por medio de WhatsApp o otras redes sociales. Se ha hecho algo pues muy común, muy nuestro de todos estos tiempos, pero sabemos que no hay nada tan especial que una mirada, con un encuentro personal. Encontrarse con otra persona es lo más hermoso, poder pues conversar directamente con una persona. Es algo hermoso, es algo que nos hace madurar, nos hace crecer. Y pensemos pues cuántos momentos hermosos de nuestra vida hemos tenido cuando nos hemos encontrado con personas que muchas veces pues marcan nuestras vidas para siempre. Y esto lógicamente pues no sucede si nos comunicamos por medio del WhatsApp o algo así. Por eso vamos a tratar de profundizar un poco en esas primeras llamadas que Jesús hizo a esos seguidores que Él pues invitó. Pero antes tenemos que ver también que el Evangelio de Marcos empieza hablando de Jesucristo, que Hijo de Dios, que viene a traernos una buena noticia. Por allí tenemos que enfocarnos en la buena noticia, y es Juan Bautista, el que primeramente pues presenta a Jesús. Luego también allá cuando Jesús es bautizado, recordemos el Evangelio del domingo pasado, una voz allá decía: este es mi Hijo muy amado. Así que empezando, pues tenemos que son otros los que presentan a Jesús. Primero Juan, luego pues esa voz de Dios que como que le dan la bienvenida, lo reconocen y saben que este es Jesús. Pero ahora pues ya le toca al mismo Jesús ir presentándose, dándose a conocer, y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Jesús se da a conocer, va formando una comunidad para que estén con Él. Eso es la razón de la cual pues hoy vamos a concentrarnos. Vamos a reflexionar Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 14 al 20. Es algo bien corto, pero siento que es profundo. Si usted tiene por ahí su Biblia y quiere seguirnos un poco, pues claro, puede hacerlo. Repito otra vez, Marcos 1, del 14 al 20. Es ahí la llamada que Jesús hace a estos primeros apóstoles. Empezando, pues vemos que Jesús empieza con este llamamiento. Leemos en el Evangelio de Marcos 1:14 que ahí Jesús fue encarcelado. Luego que Jesús es encarcelado, Juan es encarcelado, Juan se dirige a Galilea. Entonces ahí empieza ya ese proceso del Señor. Y la alusión a Juan aquí pues es también muy significativa. Aunque ahora narra la causa del arresto, este dato a modo de preludio
es como un guía para nosotros los lectores. Ya nos indica, pues, qué fue lo que pasó. Juan, pues, no solamente será el precursor de Jesús, sino también en su muerte. Juan lo es. Allá vemos más adelante que Herodes manda arrestar a Juan porque ha denunciado. Herodes, pues, ciertamente tiene una estima por Juan, pero por causa de Herodías, pues lo arresta. Lo arresta y luego pues lo manda a decapitar. Los profetas siempre resultan molestos, incómodos, y su anuncio y denuncias pues no siempre son bien recibidas. Jesús, desde el principio, debe de contar con esta posibilidad de rechazo. Sabemos muy bien que Jesús es el Hijo de Dios, pero aún así, esto no es ninguna garantía de que las cosas le vayan bien. Va a sentir pues rechazo, va a tener tentaciones, todo esto. No es ninguna garantía de que por ser el Hijo de Dios va a estar libre de tantas cosas. En Galilea, Jesús entonces empieza a hacer el anuncio de la buena nueva. El centro de esta noticia es que el reino de Dios está cerca. Esa es como el eje central del Evangelio. El reino de Dios está cerca. El pueblo esperaba este reinado desde muchos años atrás. Ya 700 años antes de Jesús se estaba haciendo este anuncio, la venida del Mesías. Se esperaba algo nuevo. Un discípulo del profeta Isaías, en la época final del exilio en Babilonia, proclamó la llegada de un heraldo de las buenas noticias, que llevaría en sus labios la gran promesa, y es que Dios va a reinar y salvará a su pueblo de toda la opresión. Esa era pues la gran noticia que Isaías proclamaba. Eso allá lo podemos leer en el capítulo 40 del libro de Isaías. Ahora pues ha llegado ese momento. Ahora ha llegado el Salvador. Y el tiempo se ha cumplido. Ahora bien, el Señor, que ha decidido manifestarse, inaugurando un tiempo nuevo, aparecerá como Dios, un Dios oculto. Es decir, no como los reyes, no a como muchos lo esperaban un rey, algo así poderoso, fuerte, que viniese a poner orden en el mundo, pero no. Aparece es un rey, de un niño. Aparece un Dios, pero silencioso. Un Dios que claro, todo fue espectacular, pero no fue en lo que la gente en un principio esperaba. El Señor que conduce la historia se presentará desde el silencio, no de una forma espectacular o llamativa, como acabo de decir, muchos esperaban. El Señor vendrá bajo el rostro de Mesías siervo y no como un victorioso conquistador. Jesús de Nazaret
el reinado de Dios, pues ahora comienza a hacerse realidad. La llegada del reino de Dios no puede dejar indiferente a nadie. Esa es también la otra cosa. La llegada del reino no nos puede dejar indiferente. No es la buena noticia para otros, es nuestra noticia. Por eso esa actitud que siempre debemos de tener hacia cuando se nos anuncian este mensaje del Señor, es para nosotros. El tiempo pues se ha cumplido, es lo que el Señor nos lo ha dicho, está cerca y por eso el Señor nos llamaba a cambiar. Esa llegada del reino pues es aceptarlo con una nueva vida, a cambiar nuestro caminar. Y por eso hay que aceptar su mensaje y creer en la buena noticia. Ante la llegada del reino de Dios, el ser humano debe de definirse, debe de dar una respuesta. El Señor decía, convertíos y creed en la buena noticia. Convertirse significa dar un giro radical a la vida. Significa cambiar de dirección. Significa como reinventarse nuevamente en el Señor. Creer en la buena noticia implica acoger la dinámica del reino de Dios, de su propia existencia. A lo largo de su vida, con sus palabras y sus acciones, Jesús va a especificar lo que significan estas dos actitudes. Observemos ya desde ahora algo muy importante. Primero es el don y como consecuencia el cambio. Es decir, Jesús anuncia primero la presencia del reino salvador y ya que está cerca, pues este reino llega con su persona. Y este don, como todos los dones, se nos ofrece gratuitamente, porque Dios es así y quiere cumplir sus promesas con una generosidad desbordante, aunque el pueblo no haya hecho nada para merecerlas. Tal don no deja indiferente a nadie. El ser humano responde o debe de responder a este don. La respuesta a la acogida de este don que el Señor nos ofrece, pues es convertirse y creer. Esa tiene que ser la respuesta al don que el Señor nos ofrece. Pero como observaremos a lo largo del relato, hay otras respuestas posibles. Misericordiosamente, Dios entrega el don de su reino y deja libertad para que cada ser humano decida. Ese es el asunto. Dios nos ha creado libre. Y como muchas veces he dicho, ahí está el meollo del asunto. Dios, al sernos libre, pues esperó también mucho de nosotros, confió absolutamente en nosotros. Vamos ahora a introducirnos en el texto que vamos a analizar. Vamos a ver un video que es la lectura que ya anuncié, Marcos 1, del 14 al 20. Así que veamos el siguiente video. Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Al pasar junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores.
Jesús les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan, su hermano, que estaban también en la barca remendando sus redes. Y enseguida los llamó. Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Bueno, como vemos, este es el pasaje que vamos a estar reflexionando en este día, en esta hora, la llamada que Jesús hace a sus primeros seguidores. Vámonos ahora a un cambio y a regresar continuamos profundizando esta llamada que Jesús hace a sus primeros apóstoles. Bienvenidos nuevamente a este programa Catequesis Viviente. Estamos reflexionando sobre la llamada que Jesús hace a sus primeros 4 apóstoles. Una pregunta que nos queda es: ¿a qué ha venido Jesús? ¿Para qué ha sido enviado? Ha sido enviado para hacer presente el reino de Dios, o como se dice ahora, el reinado de Dios. Se rodea de un grupo de personas, de discípulos, para que le ayuden a la misión. Él, pues, siento que es tiene una mirada profunda, sabe a quién llama, sabe que puede contar con esas personas. Mediante 2 escenas desarrolladas en el mismo contexto geográfico, el evangelista, aquí Marcos, presenta la llamada de estos 4 apóstoles. Primero llama a Simón y Andrés, luego a Santiago y a Juan. Con este relato, Marcos no pretende proponernos un momento de la biografía de aquellos primeros discípulos, sino presentarnos a través de la llamada de los 2 grupos de hermanos la vocación de cualquier seguidor de Jesús y la respuesta positiva que se espera de ellos. Y ahí estamos nosotros, la respuesta que se espera de nosotros. El Señor, pues, nos sigue llamando y a veces, pues, podemos ir posponiendo esa respuesta. Esperamos, pues, como ese día especial, adecuado, que el Señor me llame. Aquí vemos cómo estos hombres, estos pescadores, al sentirse llamados, ellos no lo piensan 2 veces. Dicen: esto es lo mío y me voy con él. Ambos relatos vocacionales, pues, dicen que Jesús pasa, ve y llama. Esto pues es interesante verlo en la forma en que lo hace él y cómo ellos responden: pasar, ver y llamar. Sorprende
la autoridad o la iniciativa. ¿Cómo lo hace? Simplemente invita y ellos responden. Seguramente el evangelista funde dos elementos. Por una parte, la experiencia vivida por alguno de sus discípulos y por otra, un relato del Antiguo Testamento muy conocida como es el de la llamada del profeta Elías a Eliseo. Estampa así un relato con profundo valor catequético y enorme fuerza evangelizadora. Jesús pasa por la vida. Es el primer paso. Jesús pasa por nuestra vida. Entre las tareas cotidianas de cada persona. Lo que vemos allá con estos hermanos. Están en su trabajo normal, la vida de todos los días, pero ahí Jesús toca sus vidas, los invita a seguirle. El poder de su mirada es atrayente, diría, es poderoso, es como que Jesús llama y difícilmente se le puede decir no, aunque claro, algunos también sabemos que le dijeron que no, que les diera tiempo. Jesús es el protagonista y el único que toma la palabra. Al igual que Dios en el Antiguo Testamento, es quien llama y es Él el que propone una misión. Su invitación llena toda la vida. Vengan conmigo, ahora. No les ponen un tiempo de discernimiento, es vengan ya. Y los haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Esto ya como enfocados al futuro. Vengan y haré de ustedes esto, pescadores de hombre. Lo primero es aceptar el reto. Ahí es donde está pues el asunto. Primero, aceptar el reto y seguirlo. Ponerse detrás de él. Entrar en comunión con su persona. Después, y como consecuencia, entonces viene la identificación con la misión. Es rescatar personas. Es identificarse con la misión, es rescatar personas para el proyecto de Dios. El proyecto de Dios, el reino. Por allí tenemos que ir. Los 4 discípulos están inmersos en sus labores cotidianas, a como hemos visto. Su trabajo abarca pues toda la jornada. La actividad del primer par de hermanos, la pesca, es una tarea que se realiza generalmente de noche. Los pescadores salen de noche, mientras que la reparación de las redes, la actividad del segundo par de hermanos, se realiza durante el día. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta enseñanza? Que día y noche, en la totalidad de la actividad humana, Jesús se hace presente. Jesús siempre nos llama, no importa la hora, no importa el momento, de día, de noche, en el trabajo, en la casa, ahí está. Y ahora que reflexiono sobre eso, casi siempre Jesús llamó a sus discípulos cuando estaban en sus labores cotidianas. Ellos aceptan la invitación, pero inmediatamente se sienten mirados por Jesús. Por eso empecé hablando del WhatsApp, que con el WhatsApp
no nos miramos. Qué triste muchas veces ver conversaciones y nadie se mira, cada uno pues mirándose al WhatsApp. Pero aquí Jesús nos mira, descubre lo mejor en nosotros, reconocen ellos también la autoridad del Maestro sobre la propia vida y responden mediante una entrega libre. Y diría libre, entusiasta, rápida y generosa. Este llamado de que Jesús hace a estos hermanos, pues es una llamada que también tenemos que fijarnos en ello. Tenemos que fijarnos en cómo responder a la llamada del Señor. ¿Y qué vemos en estos hermanos? Dejan las redes, dejan la barca y dejan a su padre. Lo que hasta entonces había construido su identidad, la familia, los bienes, todo eso pasa a un segundo lugar. Lo importante es que se han encontrado con alguien. Y ese encuentro, esa mirada, marcó sus vidas. Ese encuentro fue un encuentro para toda la vida. A partir de ahora, su identidad no será la de pertenecer a una familia, a la familia de o a tal, con tal apellido, o tampoco no se identifican con tener tal trabajo o tal profesión, sino que se identifican. Ahora su identificación será que son seguidores de Jesús, discípulos del Maestro. Aquí empieza en ellos una nueva vida, empieza algo nuevo, algo novedoso, y diría algo espectacular, empieza una aventura totalmente nueva, porque ninguno de ellos sabía esto a dónde los iba a llevar, pero la aventura, el querer conocer algo nuevo, el sentirse llamado y el sentir que quien los llamaba, pues no era cualquier persona por allí. Ya ellos tenían una noción de quién era este personaje. Ciertamente no lo conocían tan bien. Él se fue dando a conocer. Recordemos que mucho más adelante les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Todo esto, pero ellos ya sabían que este hombre era alguien especial, era el Hijo de Dios, por decirlo así. Y esto cada vez lo fueron descubriendo más, se fueron identificando cada día con su misión. Bien, lo que hemos aquí visto hasta ahora es pues estos hermanos, dos grupos de hermanos, primer signo del reino. Jesús ha llamado a estos hermanos. Podríamos decir que les ha seducido para comenzar con él una nueva vida, para que aprendan un nuevo estilo de vida, una vida fraterna, una vida de acogida, una vida donde se van a enfrentar a realidades muy diferentes. Le dice que abandonen sus familias y se integren a una nueva familia que Dios tiene como Padre y como proyecto, pues el reino de Dios. Estar rodeado
de discípulos será un signo de la nueva comunidad que Dios quiere establecer en el mundo. Ese es lo esencial aquí. Enseguida vendrán nuevas llamadas. Sin duda, algunas llamadas también serán para nosotros, para cada uno de nosotros, diría nosotras. Jesús se hace presente en nuestra vida cotidiana, nos seduce y nos llama como aquellos pescadores. Nos corresponde responder aquí y ahora. Esas pues son las llamadas que el Señor constantemente nos está haciendo. Entonces hay que hacer como así, pensar cómo he estado respondiendo al Señor, cómo le estoy siguiendo. Sabemos que hay muchas formas de seguir a una persona. Le puedo seguir cerca, caminar al lado de esa persona. Puedo ir a cierta distancia atrás. O sea, hay formas. Entonces, pero con Jesús, ¿cómo lo hacemos? ¿Me mantengo al margen? Son preguntas que tenemos que ir haciéndonos. Vamos a enfocarnos, a tratar de analizar un poco esto, qué significa para nosotros. ¿Qué quiere el Señor que hoy pues aprendamos? Y creo que todos nosotros podemos pensar cómo ha sido mi llamada. Hemos sido llamados, bautizados, pero con ese hecho de ser bautizado ya como que ya se nos marca. Pienso que desde el bautismo ya no es sangre de nuestros padres que corren por nuestras venas, sino ya es sangre divina, es sangre de Dios. Desde ese día somos marcados. Desde ese día también se ha escuchado esa voz que escuchamos el día del bautismo del Señor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis predilecciones, tengo pues mis, se me va la palabra de mi mente, mis predicciones. Es mi escogido, mi amado. Esta vez, ese llamado, ese bautismo del Señor, como que el día que fuimos bautizados, tenemos que otra vez reflexionar. Creo que tenemos que ver el sentido de toda la gracia de lo que es el bautizo, porque es un momento especial, es un momento muy especial en nuestras vidas. Es un día en que como que se nos pone aparte, se nos marca con una gracia, y esto lo tenemos que valorar, sentirnos pues apreciados y amados por el Señor. Vámonos ahora a un cambio y a regresar, pues continuemos profundizando sobre este llamado que el Señor les hace a los apóstoles y que nos hace a cada uno de nosotros. Hemos estado analizando la llamada que Jesús hace a sus primeros 4 apóstoles, y todo esto tomado del primer capítulo de Marcos, del 14 al 20. Eso hemos reflexionado. ¿Y qué qué hemos visto hasta ahora? Y ahora pensemos en
este texto que nos dice. Jesús es anunciado por Juan el Bautista, declarado Hijo amado por la voz del cielo y guiado por el Espíritu Santo. Comienza su actividad pública en Galilea. Tras proclamar la llegada del reino de Dios, invita a los primeros discípulos a seguirle. Es un relato en el que todo sucede muy deprisa. Hoy queremos introducirnos en una actitud orante en aquella escena. Pensemos en situarnos hoy en los caminos de Galilea. Escuchar las palabras de Jesús, de sus labios, las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se ven realizadas. Por fin, el reinado de Dios, que tanto se ha esperado. Dejo que sus palabras lleguen a mi corazón e interpelen mi ser. Me dirijo con Jesús al lago de Galilea. En la orilla, unos hombres están ocupados en sus labores de pesca. Veo lo que hacen. Son dos hermanos, Simón y Andrés. Descubro la mirada de Jesús, que Jesús les dirige. Se acerca, los invita al seguimiento. Pensemos en las reacciones de estos hermanos. Más adelante, también en la orilla del lago, otros dos reparan las redes. Se repite la misma mirada, esa mirada cautivadora por parte de Jesús, acompañada de una llamada excepcional con autoridad. También los invita, y el Evangelio nos dice, se fueron con él. O se fueron, mejor dicho, dice, se fueron detrás de él, que es más interesante todavía, se fueron detrás de él. 4 personas siguen a Jesús porque les ha seducido, les ha invitado a participar de algo que merece la pena. Pronto se unirán a ellos otros hombres y mujeres. Siento el deseo de marcharme con ellos. Preguntémonos, ¿qué es lo que más me impresiona? ¿Qué es lo que más me llama la atención de estas llamadas que Jesús hace a este par de hermanos? Ahora pienso, ¿qué dice de mí, de nosotros, este texto que hemos analizado? ¿Somos conscientes de que todos hemos recibido de Jesús la llamada al seguimiento, aunque cada uno deba responder a ella y vivirla de modo diferente? La respuesta de aquellos discípulos puede ayudarnos a madurar, a profundizar en nuestro seguimiento. Dejemos que la palabra de hoy nos hable. Si pudiéramos encontrarnos con los hijos de Zebedeo, ¿qué nos dirían esos muchachos? Nos dirían que respondieron con una entrega entusiasta y sin condiciones a la llamada de Jesús. Les apasionaba participar de modo activo en la llegada inminente del reinado de Dios, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Querían saber si a nosotros nos apasiona la llegada de esta promesa y cómo
nos implicamos en esta llamada, en este anuncio? ¿Qué signos de la presencia del reino descubro a mi alrededor? ¿En qué medida me voy convirtiendo y acogiendo a este reinado? Seguramente estos hermanos volverían a compartir con nosotros su experiencia de encuentro con Jesús. Hablarían de las circunstancias en que fueron llamados, de la atracción que sobre ellos ejerció la persona y las palabras del Maestro. Se interesarían en conocer nuestra experiencia. Nos dirían que compartir con otros creyentes la llamada de Jesús les ayudó a profundizar en su fe, a descubrir la riqueza y a aceptar la pluralidad de respuestas. Nos animarían a contarnos unos a otros nuestra vida de fe y a compartir entre nosotros. Relatarían cómo a partir de ese momento su vida empezó a cambiar. Empezaron a ver las cosas ahora de otra forma. Comenzaron a convertir la vida y la misión de Jesús a practicar el reino, a vivir ahora una nueva fraternidad con otros discípulos, con otras discípulas, y querían saber cómo se traduce hoy en nuestras vidas el seguimiento. Todo esto creo que estos hermanos nos preguntarían. Y nosotros debemos de preguntarnos, ¿cómo se nota que vivo el estilo de Jesús? ¿Qué notan los demás en mí? Los que viven conmigo. ¿Cómo vivo la fraternidad en mi comunidad, en mi grupo, con los que comparto a diarios? ¿Soy un amigazo de los demás? ¿O soy más bien egoísta, me interesan mis propias cosas? ¿Busco siempre mi propio interés? ¿Cómo vivo esa relación con los demás? Nosotros, ¿qué le podemos decir a Jesús a partir de este encuentro? La llamada de Jesús ciertamente pues nos ha llenado de alegría. También habrá dejado al descubierto nuestras dudas e incapacidades para la misión que se nos encomienda. Presentemos todo ello al Señor, que nos ha invitado a compartir su misión por el reino, a compartir su pasión, a compartir su pasión por el reino. Nos ponemos así en presencia del Señor y le agradecemos su palabra. Saber que Dios ha cumplido su promesa y que el reino está presente entre nosotros nos debe de llenar de alegría. Le pedimos que nos ayude a convertirnos cada día en nuestra desconfianza en ese reino presente y a creer cada vez más en ese sueño de Dios, poniendo a su servicio nuestras capacidades, nuestros valores y nuestros talentos. Le agradecemos su llamada al seguimiento. Sabemos que aún hay muchas resistencias
en nosotros a seguirlo. Por ello le pedimos que nos ayude a superar esas dificultades concretas, lo que ahora ponemos nombre para ser consciente de ellas. ¿Cuáles son esas dificultades concretas para poder seguir al Señor? Le presentamos también nuestra comunidad, nuestra iglesia. Presentemos al Señor nuestra parroquia, con sus luces y con sus sombras. Le pedimos que Él siga nos ayude en nuestro seguimiento a Él, que seamos signo de ese reino que ya está presente entre nosotros. Ponemos ante Él nuestro mundo, el lugar que ha sido entregado para trabajar a favor del reino. Le presentamos las personas que lo habitan. Le presentamos sus ansias de vida y de felicidad, pero también sus egoísmos y sus resistencias al Evangelio. Pedimos la presencia entre nosotros de profetas y de líderes que sean honestos y valientes, que trabajen siempre por el bien común. Permanezco ante el Señor, que me ha llamado al seguimiento. Me empapo de su mirada, de sus actitudes, de su parte por el reinado de Dios. Las palabras de este texto de hoy nos saca del letargo en que a veces asumimos nuestra vida cristiana. Por ello, al finalizar, quiero enfocarme en una oración donde quiero que la hagamos también nuestra, que expresemos en ella lo que queremos decirle al Señor. Acabamos rezando juntos esta oración en la que expresamos nuestra disponibilidad de la llamada de Jesús. Aquí estamos, Señor, como discípulos en Galilea. Aquí estamos, Señor, respondiendo a tu llamada. Aquí estamos, Señor, porque nuestro gozo eres tú. Aquí estamos, Señor, queremos anunciar tu reino. Aquí estamos, Señor, con la confianza puesta en ti, respondiendo a tu llamada, porque a ti no se te puede decir que no, porque en nuestras respuestas encontramos el gozo. Aquí nos tienes, puedes contar con nosotros, porque nuestro gozo eres tú. Quien te descubre ya no puede vivir como antes. Quien te ha visto ya no puede negarte. Quien te ha sentido, ya no puede olvidarte. Tú eres nuestro gozo, porque te hemos sentido y descubierto. Tú eres nuestro gozo, porque eres la perla preciosa, eres el tesoro escondido. Tú eres nuestro gozo, porque nuestra vida cobra sentido en tu presencia. Queremos ser anunciadores de tu reino, porque te hemos sentido cerca. Porque cuando se te descubre, ya no es posible guardar silencio. Aquí estamos, porque sabemos que nos necesitas y te ofrecemos lo mejor que tenemos, nuestra vida, para que sea instrumento al servicio de tu reino. Con esto resumimos esta reflexión que hemos tenido hoy, reflexionando sobre el Evangelio de Marcos, el capítulo 1,
del 14 al 20. Muy pequeño, pero que tiene pues unas palabras profundas. Vemos los gestos, las llamadas y cómo estos hombres son capaces de dejar la familia, la casa, el trabajo, la profesión, todo, para seguir una aventura, para seguir algo nuevo. Hoy día pensemos en cuántas personas sienten también ese deseo de seguirle, pero quizás ponemos tantos obstáculos, tantas preguntas, queremos sentir una seguridad increíble antes de seguirle, pero se nos olvida que ser seguidores de Cristo es una aventura, es algo que tenemos que arriesgarnos, que no hay seguridad de nada. El Señor mismo, como hemos visto, pues siendo hijo de Dios, también se le presentaron tantas dificultades, tantas pruebas, tanto sufrimiento. Ser hijo de Dios no fue ninguna garantía de que nada le iba a pasar. Nosotros, pues también animémonos a seguirle, a responderle y a estar con Él y tener pues esa pasión para poder anunciar el reino de Dios a nuestros hermanos, a nuestra gente, a nuestro pueblo. Esto lo podemos hacer de muchísimas formas, simplemente es tener esa preparación, estar dispuesto a seguirle y querer estar con Él y con nuestra gente. Así que a todos ustedes, gracias por seguirnos y nos vemos en una próxima ocasión.